Buenas tardes, bienvenidos sean a esta nueva edición de Entre la vida y la academia, historias de éxito en la computación mexicana. Hoy tiene el gusto de presentar a la doctora Cristina Loyo Varela. Muy buenas tardes, doctora, bienvenida sea. Gracias, David, encantada de estar con ustedes y de retomar el hilo con la maestría. Muchas gracias, doctora. Antes de comenzar esta pequeña entrevista, voy a leer su semblanza y luego procedemos como a la sesión de preguntas. La doctora Cristina Loyo Varela es doctora en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Pierre y Marie Curie, París 6, licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, y diplomada en Alta Dirección por el IPADE. Dentro de su desarrollo profesional, se puede resaltar que es miembro fundador del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, también conocido como LANIA, y funge como su directora general desde 1991. Además de las habilidades de consultoría y dirección, también ha trabajado en la investigación y docencia en inteligencia artificial, en la UNAM, en la MIA y en Cuba dentro de los campos de comprensión del lenguaje natural y programación lógica. A lo largo de su desarrollo, ha sido promotor de varias iniciativas además de LANIA, miembro fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación, promotor y fundador y codirector del Laboratorio Franco-Mexicano de Informática, promotor de varias redes del CONACYT, así como consejero y miembros de importantes asociaciones académicas y profesionales, entre las cuales se encuentran la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, ADIAT, y la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, SMIA. También la Academia Mexicana de Informática, AMIAC. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Y pues sin más por el momento, pues comenzamos la sección de preguntas. ¿Qué le parece? Perfecto. Perfecto. Antes. La primera sesión de preguntas va a tratar un poquito más sobre su formación profesional. Y la primera pregunta pues sería, ¿podría comentarnos a qué se dedica actualmente? Pues dirijo el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada y pues mi trabajo es realmente conducir, promover y llevar adelante la institución, sus proyectos, su gente, mantener el bienestar de la organización, tanto en el plano profesional y personal de todos sus integrantes, como en el plano económico. Entonces, es un reto difícil para mí, confieso que ha sido enorme, porque cuando me nombraron directora, pues yo solo había dirigido proyectos de investigación en la UNAM y no tiene nada que ver, ¿no? O sea, en una universidad estás como en una burbuja, muy protegido, pues tus discusiones son con tus alumnos, es gente que trabaja en el mismo campo que tú, no tiene mucho que ver con pelearte con el mundo para sacar adelante una institución como fue el caso de Lania, ¿no? Entonces, necesitas mucha cabeza fría para andar tomando decisiones todo el tiempo y las decisiones en general son decisiones de riesgo, en donde no tienes toda la información que necesitas para tomar una decisión. Entonces tienes que tomar una decisión tomando a la vez los riesgos que conlleva la misma. Me acuerdo que hace como 15 años llevé un diplomado de alta dirección, que justo leíste, ¿no? En el IPADE. Yo lo tomé porque decía, yo no sé nada de dirección, entonces, ¿cómo es que ando dirigiendo esta institución? Si yo en mi vida he dirigido nada y yo creo que la estoy haciendo muy mal y entonces tenía así como una necesidad de formación, ¿no? De formarme en el ámbito de la dirección. Y bueno, sí me fue, la verdad, reconozco que me fue útil, pero lo que más me impactó de todo ese año, éramos pues como 60 personas, 65 personas, todos directores generales de algunos de empresas muy importantes, y nada más 5 mujeres, ¿no? Y pues yo es una institución chiquitita, ¿no? Junto a los señorones que estaban ahí. Entonces me acuerdo que había una línea que era justamente la de dirección de empresas.
Y entonces el primer día que llegó el profesor, nos hizo como una apuesta, nos hizo como decir algo así como, lanzó una apuesta a la clase, a ver, ¿tú por cuál decisión te irías? ¿Por esta o por esta? ¿No? Y entonces, bueno, el grupo casi se dividió en dos, la mitad de un lado y la mitad del otro, y discusiones ahí, media hora de discusión, y no nos poníamos de acuerdo, todo el mundo argumentaba por un lado o por el otro, y al final lo que el profesor quería mostrar era justamente que ninguna de las dos decisiones era buena a priori. La decisión es buena después del resultado, es decir, una vez que la tomaste y ves el resultado, si el resultado de la decisión fue bueno, pues la decisión fue buena. Pero a priori, si tú no tienes todos los elementos, pues no sabes si la decisión va a ser buena o mala, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque lo que mostró eso es que la labor del director es siempre estar tomando decisiones donde no tienes todos los elementos para saber si la decisión va a ser buena o no, pero igual la tienes que tomar, o sea, no te puedes paralizar, ¿no? Claro. Entonces, se me quedó muy grabado que eso de tomar decisiones es la labor de la dirección, ¿sí? Y para eso, pues no se estudia. Es una cuestión de carácter, o sea, o tomas el riesgo y en el momento que lo tienes que tomar, o no lo tomas y se te fue el tren, ¿no? O sea, sí, es duro, ¿no? Son cosas que en la academia en general, pues no pasan, ¿no? Uno está como mucho más protegido, no estás arriesgando tanto, ¿no? En general hay una institución arriba que te cubre, que te protege. No es lo mismo ser el director de una facultad, de un centro de investigación, en una universidad donde tienes asegurado tu presupuesto, donde estás protegido. Lo que estás en todo caso es defendiendo tu institución, a tu gente que está abajo, pero siempre tienes un paraguas que te cubre, ¿no? Acá no, o sea, cuando estás dirigiendo una institución como Lania, por ejemplo, pues te la estás jugando todos los días, ¿no? Entonces eso se me quedó muy grabado y yo creo que eso hace como toda la diferencia entre lo que es hacer investigación y dirigir una empresa, ¿no? No tiene nada que ver. Por Y, supuesto. y dirigir una investigación es muy bonito. Sí, no, es muy bonito y es mucho más cómodo también, ¿no? O sea, no tienes todos estos riesgos, digamos, asociados. Claro, sin duda alguna. De hecho, más adelante le voy a preguntar un poquito más de Lania. Por el momento, le voy a hacer otra pregunta con respecto a su formación profesional, con respecto a la investigación. Y bueno, esta pregunta es, ¿nos podría comentar en qué áreas se desarrolla y cuáles son sus intereses? ¿O se desarrollaba y cuáles eran sus intereses? Bueno, mira, yo estudié matemáticas en la Facultad Sí. de Ciencias, que fue un privilegio de la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, un privilegio porque la Facultad de Ciencias era como una joyita dentro de la UNAM. No sé si todavía lo sigue haciendo, pero en la época en la que yo estudié, teníamos profesores de tiempo completo, que eran investigadores del Instituto de Matemáticas o del Instituto de Física o del Instituto de Biología, porque las tres carreras estaban juntas, y astronomía también. Entonces teníamos, cosa muy rara en la UNAM, profesores de tiempo completo dedicados a la investigación. Entonces la formación era de primerísima, ¿no? De primerísima. Entonces, a mí como que entré y no sabía bien qué eran las matemáticas. Los primeros años no me gustaron tanto, pero cuando llegué al curso de programación lógica, me entró así como una pasión. Me encantó. O sea, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Me acuerdo que llevábamos un libro de Stephen Klein que se llama Introducción a las metamatemáticas. O sea, la lógica matemática estudia las teorías matemáticas, pero desde el punto de, digamos, desde un nivel más arriba, ¿no? Como si hicieras una abstracción de lo que pasa abajo y vieras nada más las estructuras. Entonces, es una vista muy abstracta, pero muy bonita de las matemáticas. Y llevábamos un libro que se llamaba Introducción a la metamatemática, de Stephen Klein.
Era un libraco así como de 400 páginas y me acuerdo que yo me eché todos los ejercicios de la página 1 a la 400 y pico, ¿no? Y cada vez que demostraba un teorema era así, bueno, una satisfacción indescriptible, ¿no? Me sentía yo Einstein, cosa que no es cierto, pero para mí era así como, bueno, qué satisfacción tan bonita. Entonces me gustaba muchísimo esa materia. Y luego me invitaron a formar parte de los becarios en el Lima. Bueno, en esa época era el Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM, donde se había instalado en el 58 la primera computadora en México. Entonces era como un centro muy emblemático y nos invitaron a varios chicos de la Facultad de Ciencias a ir a hacer nuestra tesis. Nos daban una beca y teníamos que hacer nuestra tesis. Mi tesis fue en lógica matemática. De hecho, bueno, lo que hice en mi tesis fue demostrar que 3 criterios de computabilidad son equivalentes. ¿Has oído hablar de las máquinas de Turing? Claro. Bueno, Turing es un personaje importantísimo en la computación y él dio una definición de lo que es computable o no es computable a través de una máquina teórica muy simple que se llama la máquina de Turing. Pero había otros criterios de computabilidad, en particular los algoritmos de Markov y las funciones recursivas de Church. Entonces, mi tesis de licenciatura consistió justamente en demostrar que los 3 métodos eran equivalentes, es decir, que cualquiera de esas definiciones de computabilidad era equivalente. Entonces fue muy bonito, claro, después ya me metí a la programación, nos enseñaron a programar ahí, nos metimos a programar en Algol, que era un lenguaje, bueno, en esa época padrísimo y que creo que sigue siendo padrísimo. No sé por qué las tecnologías mejores se acaban. Sí, debe ser, es tristísimo, porque el Algol era una cosa maravillosa y en esa época que estábamos en el centro de cálculo, trajeron una máquina Burroughs, que era una super maquinón, ocupaba, o sea, toda una planta baja de un edificio. Y bueno, pues teníamos la oportunidad de programar en ese super lenguaje que era lo más moderno en ese momento, era muy bonito, y entonces me empecé a dedicar a la computación, y bueno, de ahí cuando decidí irme a hacer el doctorado, pues ya me fui a hacer un doctorado en computación. En particular en inteligencia artificial, mi tesis de doctorado tiene que ver con la comprensión del lenguaje natural. Pero luego me enteré, yo estudié en Francia el doctorado, y me enteré ahí de que estaban haciendo un lenguaje de programación lógica, y entonces, bueno, entró la fascinación, pero pues ya estaba terminando para ese entonces la tesis y ya no me iba a cambiar, ¿no? Otra vez de área, pero fue muy interesante toda la experiencia allá, toda la introducción pues al campo de la inteligencia artificial, que en ese entonces no era tan exitoso como ahora, ¿no? Costaba mucho trabajo, nos faltaban datos, ahora es muy claro que lo que no había eran suficientes datos para hacer que las técnicas de inteligencia artificial en cualquier dominio de la inteligencia artificial fueran exitosas, ¿no? Pero bueno, pues todos hicimos nuestro esfuerzo, finalmente regresé a México y pues seguí trabajando en cosas de inteligencia artificial, coordiné una maestría en la UNAM, y después empecé a dar clases, empecé a tener proyectos de investigación. Alguno de mis proyectos de investigación me pagó una de las primeras máquinas que son Microsystems, que yo creo que tú ya ni sabes lo que es, pero bueno, eran máquinas hermosísimas, hermosísimas. Y bueno, pues empecé a trabajar en investigación y docencia, y de ahí ya, de ahí nos empezamos a desviar a lo que fue después Lamia, ¿no? Pero trabajé muchos años en eso, y otro personaje que me fascinaba era Gödel. No sé si has oído hablar de Sí, Kurt por Gödel. supuesto. Bueno, Kurt Gödel era así también una fascinación para mí, porque él hace contribuciones muy importantes a la lógica matemática. Pero hace poco, hace unos 3 o 4 años, leí un libro novelado sobre Kurt Gödel, novelado a través de la esposa de Kurt Gödel, ¿no? Se llama La diosa de las pequeñas victorias.
Ajá. Y entonces, fue muy chistoso porque se me cayó el ídolo personal, ¿no? Porque, bueno, pues Kurt Gödel es un súper matemático, el libro se desarrolla en Princeton, cuando él deja Austria y se va a Princeton, entonces se hace muy amigo de Einstein y de von Neumann, y bueno, pues ahí están todos los personajes importantes de la computación y de la física, pero resulta que era un súper neurótico, ¿no? Entonces, visto desde el punto de vista de la mujer de Kurt Gödel, no era tan interesante Kurt Gödel, pero desde el punto de vista de las matemáticas, definitivamente es un personaje, ¿no? Y luego también conocí, tiempo después conocí al autor de la programación, del lenguaje de programación lógica, que se llama Prolog, que yo creo que ya, Claro que ya sí, pasó. lo llevamos en la maestría. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Que era un francesito que trabajaba en el sur de Francia, y entonces uno de mis alumnos se fue a estudiar con él y lo invitaron a un congreso, no sé si del ESMIA o de la SMSC, de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación, y entonces pues yo fui porque dije, no, pues yo quiero conocer a este personaje de Prolog, ¿no? Y resultó un tipo muy simpático, joven, entonces lo invité a Lania y pasó con nosotros como una semana, nos dio un seminario. Fue una cosa muy simpática, muy, muy agradable conocer al autor de Prolog, y estuvo en Lania dando clases. Qué envidia, la verdad. Bueno, pues muchos de esos personajes dieron clases también en la mía, ¿eh? O sea, en esa época traíamos muchísima gente del extranjero, y pues o daban conferencias o daban mini cursos, o si podían estar varios meses, pues daban un curso completo dentro de la mía. Claro, bueno, a lo mejor lo Yo que supongo que eso se sigue haciendo. sí, recibimos un poco de doctores extranjeros. Bueno, a lo mejor ahorita en pandemia pues ya no tenemos esa oportunidad de tomar cursos completos, pero pues sí, en su momento lo hubo y esperemos que vuelva a regresar a estas oportunidades. Lo que le quería comentar es que a lo mejor las personas que nos observan no conocen el inicio del ANIA y de la maestría en inteligencia artificial fundada en la UB, ¿no? Que pues precisamente fue una colaboración entre el ANIA y la Universidad Veracruzana. ¿Le gustaría comentarnos un poco más sobre cómo surgió? ¿Qué quieres que te comente? ¿Sobre el surgimiento del ANE o de la mía? De la mía, para que podamos platicar un poquito más. Bueno, ya existiendo la ANIA, nosotros teníamos una gran inquietud en los primeros años. Nosotros, la ANIA se crea en 1991, y en el 92, el 93, pues son de afianzamiento, de establecernos, ¿no? Inmediatamente nos damos cuenta, pues, de que necesitamos un programa de posgrado para tener alumnos. Entonces, lo que hicimos, no teníamos en ese momento suficiente espacio en Lania para tener alumnos de una maestría. Entonces, diseñamos un programa, invitamos a algunas gentes de la Facultad de Estadística e Informática a que lo vieran, que contribuyeran, etcétera, y se lo fuimos a presentar al rector. Cristian Lemaitre y yo hicimos una cita con el rector, que en ese momento era Emilio Gidi Villarreal. Por cierto, un tipazo, ¿eh? Todos mis respetos a ese señor, lamento que ya no esté con nosotros, pero una persona íntegra y de primera. La fuimos a ver y le dijimos, oiga, pues miren, nosotros aquí estamos en Lania y tenemos la inquietud de crear un programa de posgrado, tenemos el programa ya diseñado, todo en inteligencia artificial, pero pues no tenemos el espacio, entonces quisiéramos hacerlo en coordinación con la Universidad Veracruzana. Y yo pensé que nos iba a decir, pues no, vayan a ver, no sé. Inmediatamente dijo, sí, cómo no, me interesa el proyecto. Es más, ya tengo hasta el local. Dijo, nada más les voy a pedir la Universidad Veracruzana se ocupa de todo, va a poner personal administrativo, va a poner las instalaciones, y ustedes van a ser los responsables académicos. Nada más les voy a pedir un favor. Ustedes
tienen el compromiso conmigo de formarme 12 doctores en ciencias de la computación. Entonces dijimos, pues sí, de acuerdo, ¿no? Vamos a meter a los estudiantes a la maestría y de ahí pues los vamos a mandar a estudiar un doctorado y la Universidad Veracruzana se va a hacer de los 12 doctores que usted nos está pidiendo. Eso fue compromiso de palabra, ¿eh? No firmamos eso, pero un compromiso de palabra con un nombre de palabra y igual nosotros lo cumplimos, ¿no? Entonces él nos dio una cosa que creo que había sido, donde están las instalaciones de la mía, que me parece que había sido la facultad de teatro o una cosa de teatro. Estaba horrible, nada más tenían como donde está el auditorio y después un patio ahí medio feo. Entonces me dijo, usted tiene a fulanita de tal, ya no me acuerdo cómo se llamaba, una arquitecta, a su disposición, y usted le dice qué necesita, cómo lo quiere, y ella lo va a hacer. Entonces yo tenía cita, no sé, 2 o 3 veces a la semana con la arquitecta, encantadora, y bueno, ahí nos pusimos de acuerdo cuántos cubículos, el auditorio, las aulas, y muy rápido estuvo listo, y entonces se lanzó el programa. Al principio, pues fundamentalmente los alumnos fueron los chicos que teníamos nosotros en Lania, que habíamos hecho una convocatoria a estudiantes y habíamos tenido muy buena respuesta de muy buenos estudiantes, entonces casi todos nuestros estudiantes entraron a la maestría de conjunta y también entraron profesores de la Universidad Veracruzana, que el rector tenía mucho interés en que profesores de la Universidad Veracruzana que tenían nada más el grado de maestro, no, que no tenían ni grado de maestro, o sea, obtuvieran el grado de maestro y después los mandáramos a hacer un doctorado. Entonces, el compromiso, la maestría nace en 1994 y el compromiso se hace, no sé, estuvimos juntos, yo creo que desde el año 2000 o 99, por ahí, o sea, la primera generación y parte de la segunda todavía la hicimos conjuntamente. Y de esa primera generación, efectivamente mandamos no 12, sino entre la primera y la segunda generación mandamos 21 estudiantes o 22, no me acuerdo si eran 21 o 22, a estudiar un doctorado, la mayoría en universidades del extranjero, Europa, Estados Unidos, Europa y Estados Unidos fundamentalmente, Canadá. Y algunos, 2 o 3, se quedaron en México, hicieron su doctorado en México. Uno de ellos con Carlos Coello, que es justamente un profesor tuyo, que es Efrén Mesura, que lo conoces muy bien y lo queremos muchísimo, o sea, fue por muchos años investigador con nosotros y le tenemos un gran aprecio. Carlos Coello también estuvo con nosotros, Carlos Coello estuvo varios años con nosotros y también, bueno, yo lo quiero muchísimo a Carlos Coello. Y entonces, entre todos, pues, teníamos exalumnos afuera, teníamos contactos a través de nuestros doctorados con gente del extranjero y entonces seleccionamos como varios temas de inteligencia artificial y ¡pan!, ¿no? A mandar gente con becas al extranjero, 21. Entonces, no me acuerdo exactamente si 21 o 22. Lo interesantísimo es que los 21 o 22 que mandamos regresaron con su doctorado. No tuvimos una sola deserción. Y bueno, la Universidad Veracruzana, por supuesto, tuvo sus 12 doctores y más, ¿no? Y más, y bueno, pues ahora con el doctorado que ya tienen ustedes, pues ya eso ya se volvió, ¿no? sigue su curso. Pero ese fue el origen de la maestría. Y estaba el doctor Negrete, José Negrete, que yo ya conocía porque José Negrete y yo habíamos coincidido en el IMAS, en la UNAM, y bueno, luego en la ESMIA. Él no sé por qué estaba en el IMAS haciendo, fíjate qué interesante, porque desde entonces él era un visionario, él quería hacer un programa que diagnosticara automáticamente, que hiciera diagnósticos automáticamente. Otra vez el mismo problema. ¿Qué le faltaba en ese momento al doctor Negrete para que su programa fuera bueno? Datos. Si hubiera tenido datos en los que hurgar los diagnósticos,
su programa hubiera sido excelente, ¿no? Pero él ya tenía esa inquietud. Y luego no sé cómo él llegó a la Universidad Veracruzana y cuando se crea la maestría, pues justamente él y la maestra Angélica, pues son de los primeros, del primer personal. Angélica se vuelve la coordinadora y José Negrete pues era profesor de la maestría, que no era del ANIA, ¿no? O sea, eran, digamos, las dos aportaciones de la Universidad Veracruzana. Entonces hicimos muy bonita sinergia, fueron épocas muy bonitas, hicimos congresos, trajimos conjuntos, trajimos mucha gente, hay fotos ahí de donde estamos en el patio de la maestría con un montón de profesores extranjeros que venían invitados a dar clases o a hacer estancias o venían a un congreso o algún simposio, alguna cosa así. Fue una época muy bonita, muy organizada. Yo llegué a dar clases en esa maestría, pero luego ya dije, no, el compromiso está muy fuerte y yo no tengo tiempo. Y la verdad es que quedar mal con los alumnos me parece una cosa sumamente irresponsable. Entonces no tenía el tiempo para preparar las clases y a veces tenía que viajar muchísimo, entonces a veces no podía estar en la clase que me tocaba, eran creo que 2 días a la semana. Entonces ya dije, no, hasta aquí. Entonces yo creo que daba lógica matemática, ya ni me acuerdo cuál materia daba, pero sí estuve al inicio daba clases y luego ya me pareció irresponsable seguir dando clases y no tenía el tiempo. Lo dejé. Yo creo que el compromiso de un profesor debe ser total con sus alumnos. Entonces, si no puedes, mejor no lo hagas. Sin embargo, su legado sigue vigente. Gracias a usted, vaya, la maestría sigue creciendo, varios compañeros. Oye, no soy yo, nada más, ¿eh? O Bueno, sea, a ustedes. todo el grupo del ANIA, ahí participó mucho Cristian y todas las gentes que estaban en ese entonces con nosotros, ¿no? Vladimir, Víctor Germán Sánchez, Luis Castillo, o sea, teníamos un montón de gente que arropó, digamos, esa maestría, ¿no? Y los resultados se ven 27 años después, me parece, ¿no? Empezó en 94, no, 17. No, sí, 25 años después. Sí, No, sí. a ver, 21 y 6. sí, ¿cuántos? El año pasado festejaron, no, el año antepasado festejaron Antepasado. los 25 años de la maestría, ¿no? Así Sí, es. empezamos en 1994, eso sí estoy segura. Sí, yo tengo casi los mismos años que el posgrado. Ya. Padre, vas a la par. Sí, vamos a la par, por eso más o menos le comentaba, ¿no? 27 años hasta ahorita. Qué bueno, David. Bueno, también otra pregunta, además de dedicarse a la educación, a la investigación, que ya sabemos que es un sector que el ANI abarca, también se dedica al desarrollo de proyectos en materia de tecnologías de la información, que creo que es un punto muy importante y sobre todo he conocido a varios compañeros y amigos del ANIA que idolatro por la gestión de proyectos, el desarrollo de software, que digo, wow, ¿no? ¿Nos podría mencionar la importancia de promover y trabajar en este segmento? Pues mira, el origen del ANIA tiene que ver con eso. O sea, realmente eh, el origen, o sea, los promotores del ANIA fuimos un grupo de gentes que estábamos dentro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. No fue un proyecto de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, pero sí de quienes formábamos en ese momento la mesa directiva, que era Pablo Noriega, Antonio Sánchez, estaba yo, Cristian se había ido de sabático, pero bueno, Cristian y yo trabajábamos juntos en la UNAM, estaba Ofelia Cervantes también por ahí, y Rogelio Dávila, que eran de la UTLA, y entonces yo un día planteé la idea de por qué, de que me preocupaba mucho, bueno, nos preocupaban dos cosas mucho, o sea, estábamos en una recesión económica, eran finales de los años 80, había una recesión económica durísima, los salarios de la UNAM no te alcanzaban ni para ir al dentista, o sea, estábamos perdiendo la gente que habíamos logrado, pues, que se aglutinara alrededor de la inteligencia artificial, dentro y fuera de la UNAM. Teníamos un seminario en donde participaba toda esta gente que te digo, y veíamos, pues, con mucha preocupación que la gente se estaba yendo a las empresas, y se nos iba a desbaratar el grupo, ¿no? Entonces,
Y por otro lado, que en los congresos de la SMIAP participaba gente que estaba medio interesada en el tema de inteligencia artificial, ¿no? De empresas y de otros organismos. Y entonces la apuesta que nosotros hicimos es que la preocupación era que la tecnología tardaba demasiado en llegar a las empresas en México. Es más, se compraba en el extranjero, pero no había vinculación casi entre las universidades y los centros de investigación y las empresas, más que en ciertos campos muy específicos. Por ejemplo, en ingeniería y en ingeniería química, en ingeniería civil y en ingeniería química, la UNAM la supo hacer muy bien. O sea, crearon el Instituto de Ingeniería y en la Facultad de Químicas crearon un patronato que vinculó mucho a la Facultad de Química con el sector energético. Entonces, en ese campo la habían hecho muy bien, pero en computación realmente costaba muchísimo trabajo. Y entonces lo que nosotros queríamos es de alguna forma incidir en la sociedad con temas de inteligencia artificial y con tecnología muy novedosa, lo cual era un poco utopía en ese entonces, pero bueno, nuestra idea es, acaba de pasar el terremoto del 85, entonces había una gran inquietud porque la gente se saliera de la Ciudad de México y por renovar, digamos, la provincia, ¿no? Que se fuera gente a la provincia, que se fueran centros de investigación a la provincia. Y entonces dijimos, bueno, pues ahí es nuestra oportunidad. Si queremos hacer algo, ¿por qué no lo hacemos en provincia? Busquemos un gobernador progresista y que quiera que 5 o 6 doctores en inteligencia artificial se vayan a ese lugar y promuevan una vinculación con las empresas. Claro, el mejor lugar para vincularse con las empresas no era Veracruz, ¿no? Ni Jalapa. pero bueno, pues ahí se dio, digamos, la reunión con el gobernador. Y cuando el gobernador nos dijo que le presentamos un documento, y cuando el gobernador lo leyó y nos dijo, ¿dónde lo quieren? Empezaron las patadas abajo de la mesa, ¿no? Así íbamos Pablo Noriega, Toño Sánchez y yo, empezaron las patadas abajo de la mesa, no, espérate, no, aquí no, porque no, que aquí nos van a salir helechos en las orejas, y que no hay industria y no sé qué. Y bueno, total que ahí medio que dijimos que sí, pero luego salimos y fuimos a consultar con los demás, ¿no? Y entonces así, gran cónclave, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Y bueno, pues por supuesto que aceptamos, ¿no? La oportunidad es calma. Ese tipo de decisiones que te digo, pues dijimos que sí, y Cristian se le ocurrió ponerle el nombre muy rimbombante de Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. En realidad era Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Lo que pasa es que las negociaciones con el gobierno se llevaron como 2 o 3 años, ¿no? Porque una cosa es que te digan que sí y otra cosa es que todo abajo funcione para hacerlo realidad, ¿no? Y veíamos que eso de la inteligencia artificial les parecía como muy raro, ¿no? Nos veían así como si fuéramos de la CIA o cosas en estos cuates, les parecía marciano lo que hacíamos. Y entonces finalmente dijimos, no, vamos a, como no estaba en su mejor época en este momento la inteligencia artificial, pues dijimos, vamos a cambiarle el nombre, pero como ya decía Lania, ya las siglas eran muy pegajosas, estaba bien, entonces lo llamamos el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Pero en realidad éramos un grupo de inteligencia artificial y empezó con un grupo de inteligencia artificial. Luego se nos unieron otras 2 gentes y a la hora que decidimos, pues hay que irse a Jalapa, pues nada más Cristian y yo. Cristian y yo y los 2 nuevos, ¿no? Entonces yo el 1 de enero estaba, el 1 de enero de 1995, no, el 2 de enero de 1995 yo estaba en Jalapa. Vivía en las Quintas de las Rosas, me renté un bungalito ahí y pues a ver qué hacíamos, ¿no? El acta constitutiva y bueno, luego las instalaciones y había que remodelar un poco. Había muchísimo trabajo, entonces yo pasé 3 meses así de locura, viendo cosas que además yo en mi vida había visto, como remodelar un inmueble, hacer cosas, trámites legales, bueno, todo lo que había que hacer. Ya para abril, más o menos, ya empezaron a llegar los demás y ya estábamos todos instalados y bueno, el laboratorio se inaugura formalmente en octubre de 1991. O sea que este año cumplimos 30 años. 30 años. Órale.
Este año son nuestros 30 años y yo ya quiero tirar la toalla, ya son muchos años. Pero bueno, Pero ha años sido, llenos de resultados. ha sido una experiencia muy interesante, o sea, no me arrepiento, fue muy bonito. Empezamos a traer lo que hicimos, esos 4 personajes que estábamos ahí, es empezar a traer a nuestros estudiantes que estaban estudiando un doctorado fuera. Usábamos el programa de repatriación magnífico que tenía CONACYT, y con ese programa de repatriación pudimos traer mucha gente, ¿no? Yo me traje 2 alumnos, a Vladimir Estivil y a Homero Ríos, Cristian se trajo otros, o sea, todos nos fuimos trayendo gente y sacamos una convocatoria para estudiantes y nos llegaron un montón, o sea, como que llamó mucho la atención entre los estudiantes la creación del ANIA, nos llegaron un montón, entre ellos Cora, ¿no? A quien tú debes de conocer muy Creo bien, que Cora sí. excelente. Entonces me acuerdo que nos reíamos mucho porque decíamos, oye, ¿será tan excelente como su apellido? No, pues hay que contratarla. Y entonces ahí empezamos a traernos jóvenes, eran como 6 o 8 jóvenes que trabajaban en LANIA y que después fueron, pues, muchos de ellos los alumnos de la maestría, lo que te contaba antes, ¿no? Fue una época muy bonita, de mucha inquietud, de muchos retos, tuvimos proyectos muy interesantes, no mucho al principio, aunque sí, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un diplomado para el sector financiero, que tuvo mucho éxito, o sea, se lo dimos a Banamex primero, un montón de gentes de Banamex, porque en esa época los bancos tenían muchos programadores y Banamex tenía más de 1000 programadores. Entonces, el chiste era como homogeneizar los conocimientos de esos programadores y llevarlos en distintos temas, del ABC hasta la frontera del conocimiento en ese tema. Y tuvo mucho éxito, después se lo dimos a Banco de México, a Nacional Financiera, a Bancomer, al Instituto Mexicano del Petróleo, o sea, fue muy exitoso. Y de ahí tuvimos un proyecto también muy icónico, que fue el diseño del Compranet. El Compranet fue un concurso, no sé por qué, fue un concurso a centros de investigación, el diseño del Compranet. Y lo ganó Lania. Entonces, lo que hicimos fue hacer un proyecto interinstitucional. Invitamos a gente de la UNAM, invitamos a gente de la UTLA, invitamos a gente de una universidad en Baja California. Entonces, era como había de varias instituciones, la ANIA lo coordinaba, pero, por ejemplo, en criptografía no teníamos nosotros a nadie y entonces era importante para hacer las bóvedas. Bueno, el diseño no tiene nada que ver con lo que hoy en día es Compranet, era un súper diseño, la verdad, muy bonito, muy completo. Y luego lo concursaron para la programación, pero pues por falta de recursos o por inconvenientes de algunas directivos, no sé, nunca se programó todo el diseño. Pero fue un proyecto icónico, pues muy bonito, muy bonito. Y luego hicimos también cosas internacionales, o sea, participamos en la relación entre México y Estados Unidos. Y luego participamos también en un proyecto con Francia. Tuvimos durante 6 años un laboratorio franco-mexicano de informática, en donde el CONACYT por este lado y varias instituciones en Francia, el Ministerio de Educación y otras instituciones patrocinaban los proyectos de aquel lado, y el chiste es que se hicieran proyectos entre investigadores mexicanos, investigadores franceses, y que estudiantes participaran en esos proyectos, y tanto que vinieran estudiantes franceses a México como que se fueran estudiantes mexicanos a Francia. Fue un proyecto muy bonito. Y de ese proyecto surgió un laboratorio del CNRS, no sé si sepas qué es el CNRS. El CNRS es el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, es un super CONACYT, porque CONACYT ahora tiene centros de investigación, pero antes no tenía. Y el CNRS es un centro de investigación a nivel nacional. Participaba el CNRS, participaba el INRIA, y después del proyecto el CNRS decidió instalar un laboratorio en México.
Y bueno, a nosotros nos hubiera encantado que fuera en Lania, pero pues éramos muy chiquitos, ¿no? Y ellos querían una institución más icónica, y entonces se hizo en el Sinvestav, donde trabaja Carlos Coello. Y Muy bueno, no bien. sé, creo que en algún momento le ofrecieron la dirección de ese centro a Carlos Coello, pero Carlos Coello dijo, no, 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 a mí me dejan con mi investigación y me metan en sus líos. Por cierto que Carlos Coello tiene una... ¿Ya entrevistaron a Carlos Coello? Sí, me parece que el doctor que inauguró esta serie, llevamos por la tercera temporada. Bueno, es un queridísimo amigo y colega. Sí. Y Carlos Coello escribió un libro muy bonito sobre pequeñas biografías de todos los pioneros de la computación en el mundo, de toda la gente que de alguna forma contribuyó a la creación de la computadora electrónica. Entonces, me acuerdo que nosotros teníamos un newsletter que sacábamos cada 2, 3 meses, y él iba sacando ahí pequeñas biografías de Turing, de von Neumann, de Ada Augusta Lovelace, de Babbage, o sea, de todos los personajes, y luego lo compiló en un libro que le editó el Fondo de Cultura, muy bonito. Me regaló un ejemplar cuando lo editaron, y realmente es un libro muy bonito que debería estar en la biblioteca de la mía. No sé si esté, pero debería de estar. Sería interesante investigar eso, ¿no? Leer un poco sobre los grandes personajes de la computación. Y son muy amenas, escribe muy bien Carlos, y son muy amenas sus historias. No son muy largas, pero lo que muestra es la contribución de ese personaje y un poco de su vida, ¿no? Y cómo influyó, pues, en la creación de la computadora. Es muy bonito el libro. A mí me encantan las biografías noveladas, Okay. no las biografías áridas, sino, por eso leí el de Gödel, ¿no? El de la diosa de las pequeñas victorias que te comentaba. Y leí otro que me gustó muchísimo también, sobre Marie Curie. Okay. Ahora salió una serie, no, una película, ¿no? Sobre la vida de Marie Curie, que se llama Radiactividad. Creo que también hay Está, serie. bueno, yo vi una película sobre la vida, pero Ujú. yo había leído dos biografías, una que escribe su hija, Eve Curie, y otra que escribió una autora española que se llama Rosa Montero, que es muy simpática, porque no es una biografía propiamente, sino que ella cuenta el paralelo entre la vida de Marie Curie y lo que a ella le está pasando en ese momento, que acaba de perder a su marido. Okay. Entonces, bueno, Pierre Curie se muere cuando Marie Curie y sus hijas son muy jóvenes, y entonces Rosa Montero, le piden que escriba una introducción a una biografía de Marie Curie, y entonces empieza a leer sobre ella y se fascina tanto que decide escribir ella un libro sobre Marie Curie, que es que se llama, fíjate que el título se llama La ridícula idea de no volver a verte. La ridícula idea de no volver a verte. Muy Mira, simpático sobre Marie Curie. este va a ser uno de los materiales que vamos a sugerir para la lectura de las personas que nos ven. Sobre todo eso, a lo largo de estas series y de estas preguntas van surgiendo sugerencias de ustedes, y nos gusta hacer difusión sobre estas sugerencias para que las personas lean un poquito o bueno, para que todos, porque me incluyo también, leamos un poquito de lo que a ustedes nos gusta, de los que a ustedes les gusta, y pues, no sé, formarnos un poquito más, ¿no? Pues a mí me gusta mucho leer, sobre todo novelas, y me gustan mucho las novelas biográficas, pero noveladas, no áridas, ¿no? Ok. Y ahorita estoy leyendo un libro que también les recomiendo. No me gusta mucho la ciencia ficción, pero este libro sí me gusta. Es un autor inglés que se llama Ian McEwan, Okay. y el libro se llama Máquinas como yo. Y es una ficción donde él supone que Turing no se muere tan joven, sino que vive e inventa los robots en los años 80. Y entonces la novela está situada en los años 80, y el protagonista de la novela compra un robot, y tiene un diálogo con Turing. Es muy simpática la novela, muy Pareciera simpática. un mundo paralelo, ¿no?
Bueno, me encantó porque, o sea, el que Turing no se haya muerto y pudiera vivir al finales Claro. del siglo pasado, pues es una teoría muy interesante de lo que pudo haber hecho Turing, ¿no? Entonces, Sí, no todas las pudiera contribuciones. hacer el robot, pero hubiera hecho contribuciones seguramente muy interesantes. Claro que sí. Doctora, ¿qué tal que pasemos a un ámbito un poco más personal? Ya hemos hablado un poquito sobre su formación profesional, sobre lo que ha hecho en el ANIA, la mía y todos estos proyectos tan interesantes que nos ha compartido, pero toca una pregunta un poquito con tintes más personales. Y la pregunta es, ¿alguna vez en su infancia se imaginó ser investigadora o directora de una prestigiosa institución de educación y desarrollo tecnológico? Para nada, ¿Qué se imaginó para nada. que podría haber sido Bueno, en la no, infancia? no me imaginé nada. Lo Nada, que ok. pasa es que las mujeres de mi época, pues nos educaban para ser madres, buenas esposas y excelentes amas de casa. Entonces yo fui educada en ese marco. Ok, Nada más que tuve un abuelo muy visionario que vivió, era médico y estudió medicina tropical en Francia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces cuando mi abuelo regresó, era del puerto de Veracruz, cuando regresó, bueno, él del estado de Veracruz regresó al puerto de Veracruz, pues es prácticamente uno de los primeros médicos que llega a Veracruz y un médico formado en Europa, ¿no? En investigación, trajo el primer microscopio a Veracruz, o sea, un personaje y claro, ideas muy liberales. Entonces, a través de mi abuelo, a mí me llega por mi padre la idea de que las mujeres tenemos el derecho de educarnos, el derecho de tener una profesión, aunque nos vayamos a casar, tenemos el derecho de estudiar, de educarnos y de, si no nos gusta el marido, divorciarnos de él y seguir adelante con nuestra profesión. Así me educaron a mí. Pero eso era como en teoría, ¿no? En la práctica, pues yo qué iba a hacer, pues casarme, ser una mamá, una ama de casa y una excelente esposa y punto. Pero bueno, cuando llegó el momento de escoger una carrera, pues tenía un profesor de física que me decía, no, usted estudie física. Y tenía otro de matemáticas que me decía, no, usted estudie matemáticas. Y yo, pues, ni idea, ¿no? De la física y las matemáticas. Y no era precisamente mi pasión, porque en las escuelas, sobre todo en la que yo iba, le enseñaban pésimo la física y las matemáticas. Pero bueno, pues a la hora que tenía que escoger una carrera, pues yo dije, bueno, pues física y matemáticas, física o matemáticas. Entonces me fui a inscribir a la UNAM, al examen de ingreso, pasé el examen de ingreso en la Facultad de Ciencias y me admitieron en la carrera de física. El primer año de física y matemáticas eran muy parecidos. Había los matemáticos llevaban materias de física y los físicos llevaban materias de matemáticas. Entonces yo me inscribí a la carrera de física, pero que tenía todas las materias de matemáticas. Y bueno, mi sopetón fue terrible, ¿no? Porque pues era una facultad de élite donde iban los mejores promedios de las mejores prepas de México, ¿no? La prepa número 2, el colegio alemán, el colegio israelita, el colegio de Madrid, o sea, eran las mejores prepas en ese momento. Y yo decía, ¿de dónde saben estos tanto? ¿No? Yo me sentía tarada, o sea, no entendía nada. Fue durísimo, durísimo, durísimo el primer año. Pero bueno, empecé la carrera y lo que sí me encantó es ir a la universidad. O sea, la universidad para mí fue como entrar al mundo, ¿no? Yo vivía como en una capsulita y de pronto me abrieron la puerta del mundo. Entonces yo dije, yo de aquí soy y de aquí no me mueven. Entonces, una vez que entré a la UNAM, ya no volví a ser la misma, ¿no? O sea, ya empezaron otras inquietudes, empezaron a cambiar mis valores, mis creencias, todo, todo, todo. La universidad para mí fue una transformación. Y en particular en una facultad tan culta y también tan sólida desde el punto de vista científico como era en ese momento la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, ya, eso cambió mi vida para siempre. Me parece perfecto. Y disculpe, si en dado caso hoy no tuviéramos aquí a la
doctora en matemáticas aplicadas, Cristina Loyo, no sé, no se hubiera dedicado, por ejemplo, al sector tecnológico o a la investigación, ¿habría alguna otra profesión, sueño o alguna segunda alternativa que hubiera seguido? Fíjate que no, no tenía, yo no tenía un sueño, ¿no? De ser algo en especial. Me gustó muchísimo las matemáticas, o sea, el primer año ya dejé la física y la física no me gustaba nada, me dediqué a las matemáticas y cuando llegué a la programación lógica fue mi éxtasis. Pero si ahora me preguntas si me hubiera gustado, si no hubiera sido matemática, ¿qué hubiera sido? Yo creo que me hubiera encantado ser abogada, pero Okay. abogada de litigio, porque la abogacía y las matemáticas y la lógica matemática tienen muchísimo en común. O sea, finalmente tienes que deducir, tienes que investigar y deducir. Por ejemplo, yo odio las películas en donde no hay lógica, o sea, le recortan seguramente y piensan que la gente no se da cuenta y de repente saltan pasos en algunas deducciones o en algunas cosas y llegan a un final, ¿no? Ya sea de investigación, de criminología, y no, esas películas las odio, las apago, cuando ya no son consistentes las apago. Y entonces creo que sí, me hubiera gustado mucho ser abogado, pero no en este país, porque en este país no se litiga realmente como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor me hubiera gustado ser bailarina de ballet, fíjate. Siempre, eso siempre me ha gustado. Y cuando llegué a París, lo primero que hice fue inscribirme en una academia de ballet profesional, donde las bailarinas, cuando no tenían tiempo de ir a sus clases de la ópera o de la academia o del grupo donde bailaran, iban ahí, era un profesor de la ópera, del ballet de la ópera de París. Y bueno, yo disfrutaba esas clases como tú no te puedes imaginar. Iba 2 veces por semana en la noche y era lo máximo, regresaba muerta, pero me encantaba. Entonces, yo creo que si no hubiera sido matemática, pues a lo mejor me hubiera gustado ser abogada o a lo mejor algo artístico. Algo artístico, muy bien, qué interesante respuesta. Sobre todo este nexo que tiene que ver con la deducción o la inducción de argumentos en la abogacía con la lógica matemática, porque precisamente si creo que hay un nexo muy importante y que muchas veces dan argumentos, como usted dice, no sé, es que la señora saltó de la casa y por eso se mató, o cosas así, o sea, no tengo un ejemplo práctico para describirlo, pero creo que espero que las personas que nos vean puedan entender que sí hay esa contribución, ¿no? Que le puede otorgar. Sí, no, yo creo que los abogados litigantes y los que trabajan así para mostrar o sea, la culpa del acusado, la defensa del acusado, tienen que usar la lógica, son totalmente argumentos lógicos, ¿no? Tienen que ser muy consistentes en ello, por eso siempre me ha llamado la atención. Claro, por supuesto. Disculpe, y pasando a la siguiente pregunta, y esta pregunta tiene que ver más con desafíos a lo largo de su carrera profesional, y ¿existieron algunos desafíos que la hayan hecho dudar de su carrera profesional o de su posible éxito? Y si los existieron, ¿cuáles fueron? Pues fíjate que no creo. Este, yo creo que mi vida se fue dando paso a paso, ¿no? O sea, las circunstancias y las decisiones que fui tomando en cada momento de mi vida me fueron haciendo un camino, un camino. No creo haber tenido una decepción, sino al revés, creo que me siento tranquila con las decisiones que he tomado en cada etapa de mi vida. Todas las decisiones tienen consecuencias, pero yo no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Quizás de una, fíjate, de no haber tenido, ahora en la vejez, quizás de no haber tenido más hijos, nada más tuve una hija. Y ahora quisiera tener un montón de nietos y pues no puedo, nada más tuve una hija que nada más tiene otra hija. Entonces, ahí sí digo, ay, me faltó visión, me faltó visión, pero es la única. Ok, qué interesante respuesta.
Sobre todo con esta filosofía que nos plantea de no arrepentirse de las decisiones, solamente afrontar las consecuencias. Sin embargo, creo que no todas las decisiones traen consecuencias satisfactorias, ¿no? Alguna que otra vez hay algunos resultados que no pueden ser tan buenos o a lo mejor no tan buenos de momento y que a la larga te vas dando cuenta que pues te van encaminando a, pues, no sé, a otros destinos, ¿no? Que tiene para ti. No, no todas las decisiones son buenas, pero pues hay que apechugar las consecuencias. Eso Claro que que me sí. queda. Y en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de consejos le daría a jóvenes y no tan jóvenes para lidiar con sus fracasos y frustraciones? Pues no sé, mira, yo siento que hay gentes que tienen muy claro, desde muy jóvenes, qué quieren ser en la vida. Me acuerdo perfectamente bien. Nosotros en la Facultad de Ciencias teníamos un maestro icónico que se llamaba Alberto Barajas, que fue el o sea, hubo dos matemáticos en México que pugnaron tanto por ser matemáticos que obligaron a la Facultad de Ingeniería a crear la carrera de matemáticas. Uno fue Alberto Barajas y el otro Carlos Greff Hernández. Alberto Barajas era un personaje muy especial, un señor con una melena blanca, con una presencia impresionante, brillantísimo. Y me acuerdo que en un congreso de matemáticas dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención, que él desde que tenía 14 años decidió que él quería ser matemático. Y bueno, en ese momento en México ni siquiera había carrera de matemáticas, pero él ya a los 14 años había decidido. Entonces se metió a la carrera de ingeniería y dentro de la Facultad de Ingeniería pugnó tanto porque se creara la carrera de matemáticas que lo logró y fue el primer matemático de México. Entonces, hay gente que tiene esa claridad en su vida de qué quiere ser desde muy joven, a veces desde niño. Él platicó esto cuando era un adolescente, que lo vio muy claro cuando era un adolescente, bueno, cuando tuvo contacto con las matemáticas, ¿no? Yo creo que hay otra gente, la mayoría, que no sabemos lo que queremos hacer, que no tenemos tan claro lo que queremos hacer en la vida. Entonces, pues vamos trazando nuestro camino con cada una de las decisiones que vamos tomando, ¿no? Eh, yo lo que le aconsejaría a la gente es que siga su camino y que logre su sueño. Si tienes un sueño, lucha por él hasta que lo logres. Y si no lo tienes, ve haciéndolo, ve tomando. Lo importante es que seas tú quien toma las decisiones, que no las tomen por ti, que seas tú quien toma las decisiones de tu vida. Yo en ese sentido, cuando te equivocas, pues apechugas porque la decisión la tomaste tú, pero no le vas a reclamar a nadie, ¿no? O sea, tú eres dueño de tu vida, no hay más que una y hay que tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, si no tienes tan claro qué quieres ser en la vida cuando eres joven, pues entonces ve tomando tus decisiones poco a poco. Hay una canción muy famosa que, bueno, para ti seguramente no es conocida, de un cantante catalán que se llama Juan Manuel Serrat, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y así es, yo creo que la mayoría de las veces, ¿no? O sea, uno no tiene el camino trazado, sino que va tomando decisiones en su vida que lo van encaminando. Y lo importante es que las tomes tú y que no te arrepientas de ellas, ¿no? Si en un momento dado te arrepientes, pues corrige el camino. Se vale corregir, o sea, nada es irreversible, ¿no? Más que la Okay. muerte. Más que la muerte, claro. Entonces, hay que hacerse su propio camino y si hay claridad de sueños desde muy joven, hay que luchar por ellos y hay que hacerlos realidad en tu vida, ¿no? Ok, Yo eso sería mi consejo a los jóvenes. muchas No, gracias. no se dejen influenciar, tracen su camino, hagan su camino, lleguen a él y vivan su propia vida. Perfecto. De hecho, precisamente creo que la siguiente pregunta tiene que ver un poco con esto. Y ya nos ha platicado que, pues, tenemos que seguir nuestro camino y tenemos que afrontar las consecuencias de nuestras decisiones y apechugar, ¿no?
Pero me parecería importante que nos mencionara, por ejemplo, cuáles han sido las actitudes y estrategias claves para llegar al éxito en su caso. No sé, para que en este caso, ahorita la vemos como la directora de la prestigiosa institución que es el ANIA, ¿no? La gran doctora Cristina Loyo. ¿Qué nos podría decir? ¿Cuáles son esas actitudes y estrategias para llegar a un camino así de éxitos? Yo la verdad no sé si he llegado al éxito y si he tenido éxito, ¿eh? Yo no me veo así Ok. como tú me lo pones. Yo siento que yo he ido escogiendo mis Ujú. decisiones en la vida y bueno, la de ser directora del ANIA me llegó un poco a la fuerza. O sea, de repente teníamos el ANIA allá enfrente y había que nombrar un director y decidieron que era yo. Y yo decía, pero ¿yo por qué? O sea, no, yo no quiero, ¿no? Pero bueno, pues alguien tenía que hacerlo y lo agarré y lo hice. Me ha quitado muchas noches de sueño, pero no importa, es un compromiso que tomé y pues lo llevé a cabo, ¿no? Eh, pero no sé si la palabra es éxito, ¿no? Yo creo que la palabra éxito es diferente para cada uno. Yo lo que sí te puedo decir es que yo he hecho con mi vida lo que me ha dado la gana y que si me muero mañana, me siento bien tranquila, como que no siento que tengo pendientes, que me quedaron cosas pendientes, ¿no? O sea, me gusta la vida, quiero seguir viviendo, pero si me muero mañana, pues tan tranquila porque yo he tomado cada decisión de lo que he hecho en mi vida. Entonces, en ese sentido, pues la clave del éxito, no sé, no te sé decir porque yo ni siquiera sé si mi vida es un éxito. Lo único que sé es que sí he hecho lo que he querido. Y eso sí creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo con compromiso y pasión. O sea, lo que hagas, lo que decidas hacer, comprométete y hazlo con pasión. Eso sí creo que es muy importante. Y que Ok. eso a lo mejor puede contribuir al éxito, ¿no? O a la satisfacción personal. O por lo menos a tu satisfacción personal, exactamente. Perfecto. Y bueno, hablando un poco más sobre usted, viene una sesión de preguntas un poco más sobre cuestiones aún más personales, por Oh, ejemplo. Dios mío, a Ah, ver. no tan personales, pero a las personas que nos ven, por ejemplo, les gustaría saber cuáles son sus pasatiempos favoritos. ¿Qué hacen un día que no tiene tanta actividad laboral, profesional? Trabajo mucho, ¿eh? Trabajo muchísimo, pero todas las noches leo. Me gusta mucho leer, me gusta muchísimo escuchar música, me encanta el teatro, me encanta la danza, o sea, si hay buenos grupos de danza en México, inmediatamente voy a verlos, igual el teatro experimental, el buen teatro, ¿no? No el teatro así trivial, me gusta el buen teatro, me gusta la buena música también, sí, antes de la pandemia, pues todos los fines de semana y si se podía en las noches entre semana, porque a veces el espectáculo pues era entre semana y entre semana me iba en la noche, ¿no? O sea, eso es una pasión. O sea, me gustan mucho las artes, ¿no? Me gusta leer, me gusta escuchar buena música, me gusta ir a los conciertos, aunque a veces la orquesta no sea la mejor del mundo y yo tengo un disco que tiene una versión mejor, que la orquesta, el ambiente de la sala de conciertos es bonito, ¿no? Y compartes con otras gentes y a veces se escuchan cosas geniales, ¿no? Que son irrepetibles solo en ese concierto, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho y voy mucho a los conciertos, al teatro, al cine. Cuando estoy en la Ciudad de México, ¿no? En Jalapa también. En Jalapa procuro ir a los conciertos cuando hay buenos conciertos. No siempre puedo, porque muchas veces los fines de semana no estoy en Jalapa. Y me encanta el cine. El cine es una pasión también para mí. Ahora pues lo he tenido que ver en televisión y pues ni modo, pero no me gusta tanto la televisión. Me gusta mucho más el cine. Entonces, Precisamente, sí. dígame. No, que todo eso me encanta, ¿no? O sea, todo lo que tiene que Claro. ver con las artes me encanta. Precisamente tenía una pregunta para usted un poco más reservada al final, pero creo pertinente hacerla en este momento. Y es, ¿qué piensa sobre la pandemia actual que vivimos de COVID-19 y cómo ha afectado esta su desarrollo profesional y personal?
Ha sido duro, ha sido muy duro. O sea, yo creo que una pandemia es dura en cualquier época, ¿no? Claro. Pero en esta que nos ha tocado vivir ha sido una pandemia con un desarrollo muy rápido. Entonces, no hemos tenido mucho tiempo para reaccionar, asimilar. También probablemente salgamos más rápido que en otras épocas, ¿no? Imagínate la peste, los años que duró, etcétera. Pero sí me ha afectado desde el punto de vista laboral, ha sido muy difícil, ¿no? Hemos tenido que cambiar de switch, va a afectar económicamente al país, o sea, el año pasado empezó una pandemia, pero no estábamos en recesión, pero este año ya estamos en recesión. Entonces va a ser un año muy difícil. Yo ya estoy vacunada, mucha gente ya se está empezando a vacunar, pero hay que lograr la inmunidad de rebaño. Y curiosamente he encontrado mucha gente que yo considero muy racional y que no quiere vacunarse, fíjate. Le tienen miedo a las vacunas, que porque se han hecho muy rápido, que porque no se han probado suficiente. Yo creo que la primera vez que se usan las vacunas nunca se han probado suficiente. Pero gracias a las vacunas del siglo XX, pues en México se acabó la polio, la tuberculosis, el sarampión, la viruela, o sea, muchísimas epidemias se han acabado gracias a las vacunas. O sea, entonces, las vacunas pues son fundamentales. Entonces yo estaba desesperada porque ya me pusieran la primera dosis y la segunda dosis de la vacuna, ¿no? O sea, yo creo que es una situación muy difícil, va a ser una situación muy difícil a nivel mundial, y pues vamos a ver cómo salimos, ¿no? Pero pues hay que ser optimistas. A lo mejor también trae cosas buenas, como que se revise el asunto del cambio climático, Claro. que es un peligro muy grande y qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Esa es una preocupación muy grande que yo tengo y creo que la pandemia puede ayudar un poquito en ese sentido. Entonces hay que ver los lados malos y los lados buenos, ¿no? Claro, muchas gracias, doctora. Sí, sobre todo este punto de ver cómo el mundo ha cambiado por estar en cuarentena y ver que, no sé, la disminución de ciertos gases invernaderos, no sé, el regreso de ciertos animales a zonas habitadas, ¿no? Esos creo que pueden ser ciertos indicadores y también argumentos para tomar en cuenta no sé, o volver a revisar estos puntos del cambio climático, ¿no? Sí, yo creo que es un buen momento y ojalá se logre algo en ese sentido, ¿no? Ojalá se ¿No? logre algo. Ok, y bueno, ya estamos a punto de terminar, pero antes me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Cómo diría usted que es la doctora Cristina Loyo como persona? ¿Cómo se Ay, describiría? es muy difícil describirse a uno mismo, ¿no? Yo no tengo la menor idea de cómo me ven los demás, ¿no? O sea, tengo muchos amigos, me encantan los amigos, frecuento mucho a mi familia, eh, tengo una familia unida, claro, mi pequeña familia pues es nada más una hija, su marido y mi nieta. Eh, Soy muy comprometida, creo que soy una gente comprometida con el trabajo. Cuando me comprometo con algo, lo hago. Lo tengo que hacer porque así casi me va la vida en ello, ¿no? O sea, pero, pues no sé, más yo no te sabría decir cómo me ven los demás. ¿Cómo me veo yo? Pues como una gente que ha hecho de su vida lo que ha querido, que ha roto moldes, porque bueno, yo soy de una generación donde pues sí nos costó trabajo romper moldes. Creo que el movimiento del 68 fue fundamental para la gente de mi generación, porque el movimiento del 68 rompió con todos los esquemas de la familia. Y hace unos años uno de los investigadores del ANIA, mucho más joven que yo, me preguntaba, oiga, ¿y eso del 68 qué es? ¿No? Yo le decía, pues el 68 es el movimiento social más importante que ha habido en las últimas, yo creo que en el último siglo, ¿no? O sea, el movimiento del 68 fue un estallido por otras razones o con otros pretextos, pero en realidad fue un rompimiento de las normas sociales y familiares que hasta ese momento imperaban, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, en mi caso, a mí me permite irme a Francia. Si no hubiera existido el 68, pues a lo mejor yo no me hubiera podido ir
estudiar Francia, ¿no? Entonces, pues yo digo que yo me siento bien con mi vida porque he hecho lo que he querido y no tengo, no tengo como cosas pendientes, ¿no? Claro, si sigo viviendo, pues hay muchas cosas que quiero hacer, pero no es no es una cosa de, ay, un día platicando con un amigo le decía eso, me dice, oye, yo no puedo decir lo mismo. Dije, pues qué lástima, porque la verdad sí es muy importante a estas alturas de la vida poder decir que si te mueres mañana, pues no pasó nada, ¿no? Ya viviste bien tu vida y tomaste tus decisiones libremente. Yo creo que tengo otro adjetivo para su lista en cuanto a su personalidad y creo que es determinada. Usted es una persona muy determinada y creo que eso le ayuda mucho. Pues fíjate que no sé, porque si tú me preguntaste antes que si yo sabía qué quería hacer, o si tenía un sueño, y no, la verdad es que no. Lo que sí es que cuando tomo una determinación, sí sigo adelante con ella, eso sí, o sea, me comprometo y sigo adelante. No, Muy no bien. dudo mucho, no soy una persona que duda, sí, soy determinada. Ya iremos anexando un poquito más de adjetivos. Esperemos que las personas también que nos ven, amigos de usted, puedan también contribuir a esta lista. De seguro que sí. Y ya finalmente la última pregunta es, ¿usted ha tenido alguna experiencia chistosa, aquí dice, o inclusive paranormal, en algún congreso o en un evento profesional al que haya asistido? Ay Dios, pues no que yo Chistosa recuerdo. podría ser. Anécdotas chistosas sí, pero no me acuerdo ahorita. Lo que sí te podría contar es algo que me llamó mucho la atención, Ok. y que tiene que ver con esa vocación que yo te decía doble, ¿no? Que me hubiera gustado ser a lo mejor abogado. Una vez estando en una antesala de un funcionario de gobierno, de esos que te hacen esperar horas, ¿no? Estuve como una hora ahí y había un chico joven que estaba conmigo y entonces, pues bueno, pues una hora ahí esperando los dos, pues nos pusimos a platicar. Y él tenía un despacho de abogados. No sé exactamente qué servicios ofrecía, pero me platicó de lo que hacían, ya no me acuerdo. Y en un momento dado me dice, mira, yo lo que hago es que contrato puros matemáticos para mi despacho. Y entonces a mí así como que me sacó de onda, ¿no? Y dije, ¿cómo para qué contratas matemáticos? Pues que no me dijiste que trabajas de abogado y que tienes un despacho de abogados. Me dice, sí. Dije, ¿y entonces por qué contratas a los matemáticos? Me dice, porque son los únicos que les das un libro de lo que sea y se leen de la página 1 a la última y son capaces de entrarle al problema. Y dije, a ver, qué interesante. Dije, entonces, las matemáticas son una formación universal. Y me dijo, exactamente, las matemáticas son una formación universal. Y me pareció muy simpático su anécdota, ¿no? Porque a mí o sea, después de platicar ahí como más de media hora, me sale con que contrata puros matemáticos y dije, pues, ¿qué? Escuché mal, o sea, ¿de qué se trata este despacho, no? Y dijo, no, somos abogados. Este es un despacho que trata de leyes, pero yo contrato matemáticos. Entonces, bueno, pues ya ves, las matemáticas es el lenguaje universal. Y la verdad que lo creo. En la mía y en el doctorado en inteligencia artificial, gran parte de la población estudiantil son matemáticos y realmente respeto lo que hacen, porque no cualquiera. Bueno, o sea, cuando estaba en la facultad era estaba así como, me sentía muy contenta de estar ahí. Yo decía, todo el mundo debería estudiar matemáticas y luego lo que fuera, porque efectivamente es una formación universal y eso lo corroboró pues este chico del despacho de abogados, ¿no? Me dijo, sí, pues yo contrato a los matemáticos que le entran a cualquier cosa. Entonces, bueno, no es precisamente chistosa, pero es curiosa, ¿no? Como anécdota. No, está muy interesante, la verdad. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, bueno, esta fue la última pregunta de nuestra entrevista. Le agradezco mucho su asistencia y todas estas palabras que nos ha dedicado. Pero antes de culminar la entrevista, me gustaría ver si usted nos podría dedicar algunas palabras, darnos algún consejo o resumir todo en algún comentario final.
¿qué le diría a la audiencia? A la audiencia, ¿qué le diría? ¿La audiencia, cuál es la audiencia? ¿Qué tipo de Ah, audiencia es bueno, la es que, de... discúlpeme, no la contextualicé. Esta entrevista la vamos a subir a nuestro grupo de divulgación que tiene un canal de YouTube en el cual, pues, varias personas que están interesadas o, bueno, o que trabajan en inteligencia artificial la ven, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente el objetivo de esta entrevista es, pues, que ustedes la conozcan, sus éxitos, cómo es como persona, humanificar esa imagen que tienen de usted a lo mejor, porque estoy seguro que muchos la conocen. Pues yo les diría a esta audiencia que luchen por sus sueños, que hagan, y luchen también por México. O sea, yo tengo un sentido de la patria, ¿no? Todavía tengo un sentido de la patria. Yo creo que los jóvenes a lo mejor ya no lo tienen, pero, por ejemplo, cuando yo iba a regresar de Francia, me ofrecieron allá trabajo y yo lo decliné porque dije, el CONACYT me dio una beca, invirtió en mí, México invirtió en mí, y lo que haga aquí es irrelevante porque ya está todo hecho, y lo que vaya en México, por poquito que sea, es un granito de arena a mi país, ¿no? Entonces yo les aconsejaría que sean coherentes con sus sueños, con sus aspiraciones, y que hagan patria, o sea, que luchen por México. Ahora en un mundo globalizado es más difícil, pero bueno, todavía tenemos un país que sacar adelante y hay que hacerlo. Hay que jalar para sacar México adelante. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Y pues ya con Muchas esto cerramos pues la entrevista a usted. Le agradezco nuevamente todo su tiempo, todas las palabras que nos ha dedicado. Y finalmente, pues a la audiencia, a las personas que nos ven, agradecerle que sigan esta serie que se llama Entre la vida y la academia, historias de éxito en la computación mexicana, y que también estén muy al pendiente de nuestros eventos que vienen en puerta, de un seminario virtual de divulgación en computación, en donde múltiples estudiantes de todo México van a divulgar sus temas de investigación. Creo que es un esfuerzo impresionante, también al cual usted está cordialmente invitada. Todos los videos se quedan en YouTube, los pueden ver una y otra vez, y pues no sé, buscar un poquito más de material. Pero pues bueno. muchas gracias, David. Fue un placer estar contigo. Y bueno, pues si en algo puedo contribuir con ustedes, lo hago encantada. Ustedes son parte de mi alma, nacimos juntos casi, entonces están en mi corazón. Muchísimas gracias, doctora.